Despertaba todas las noches a las 3 de la mañana, no por insomnio, no por pesadillas. Elena Blavatsky despertaba porque alguien, la llamaba desde el otro lado del espejo del alma, y lo que ella descubrió en esas madrugadas silenciosas permaneció en secreto durante 140 años. Hasta hoy, ¿alguna vez has tenido ese sueño donde conoces a personas que jamás has visto en la vida, pero de alguna forma sabes exactamente quiénes son? Donde caminas por lugares que nunca has visitado, pero tus pies conocen cada piedra del camino. La ciencia lo llama déjà vu, onírico. Blavatsky lo llamaba de otra manera. Recuerdos que no te pertenecen, pero sí lo hacen. En 1884, en una noche particularmente fría en Londres, Elena escribió en su diario algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la naturaleza de los sueños. Ella acababa de despertar de una experiencia que la dejó temblando, no de miedo, de certeza. Descubrí el umbral, escribió con mano temblorosa. No son sueños, son ventanas. ¿Ventanas a qué, Elena? Esa pregunta obsesionó a algunos de los nombres más grandes de la época. Carl Jung secretamente se correspondía con ella sobre estos experimentos. Nikola Tesla la visitó 3 veces para entender su técnica. Incluso Thomas Edison, sí, Edison, llegó a experimentar el protocolo del espejo temporal que ella había desarrollado. Todos llegaron a la misma conclusión perturbadora y liberadora. Nuestros sueños no son creaciones aleatorias de la mente. Son yacimientos vivos de nuestro pasado, de quienes fuimos, de quienes somos, en capas más profundas que nuestra identidad actual. Pero aquí está lo que ningún libro sobre Blavatsky te cuenta, lo que los ocultistas modernos ignoran completamente, y lo que puede explicar por qué a veces te despiertas con la extraña sensación de que has vivido una vida entera durante pocas horas de sueño. La técnica de ella no tenía nada de místico en el sentido tradicional. Era casi científica. Voy a contarte exactamente cómo lo hacía. Pero antes necesito advertirte de algo. Una vez que aprendes a mirar a través del espejo del alma, ya no puedes fingir que eres solo una persona, porque descubres que eres muchas. Elena descubrió esto de la peor o la mejor forma posible. Era 1882. Estaba en Egipto, investigando manuscritos ancestrales sobre la conciencia y el sueño para su sociedad teosófica. En esa época, ella aún creía que simplemente estaba estudiando filosofías orientales, hasta la noche en que soñó con una mujer egipcia siendo momificada viva. El sueño fue tan vívido que al despertar sentía aún el gusto de la mirra en la boca, el olor de los aceites de embalsamamiento pegado a la piel, la sensación claustrofóbica de las vendas apretando alrededor del pecho, pero lo más perturbador, sabía exactamente dónde estaba siendo enterrada. Al día siguiente, contra todos los consejos, Elena contrató guías locales y fue hasta el lugar que había visto en el sueño, un lugar que ella nunca había visitado, que no constaba en ningún mapa turístico de la época. Excavaron durante 3 días. En el 4.º día encontraron una tumba no catalogada. Dentro de ella, el sarcófago de una mujer joven. Y grabado en la pared, un jeroglífico que hizo desmayar a Elena. Su nombre, Elena, en egipcio antiguo. No Elena Blavatsky, ninguna variación moderna del nombre, sino el nombre Elena exactamente como ella lo pronunciaba en sus sueños más profundos. Un nombre que ella nunca había visto escrito de esa forma. Ese descubrimiento lo cambió todo. Elena se dio cuenta de que no estaba simplemente teniendo sueños vívidos, estaba accediendo a recuerdos. Recuerdos que existían en algún lugar más allá de su mente consciente. Pero ¿recuerdos de quién? Fue ahí que ella desarrolló lo que llamó protocolo del espejo temporal, una técnica específica para usar los sueños como portales a esas memorias ocultas.
Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque 3 años después, un joven médico vienés llamado Sigmund Freud comenzó a desarrollar teorías sobre el subconsciente que resonaban perfectamente con lo que Elena había descubierto experimentalmente. ¿Coincidencia? Freud nunca admitió tener conocimiento del trabajo de ella, pero cartas descubiertas en 1987 prueban que se correspondieron al menos 15 veces entre 1885 y 1889. Lo que Freud estaba intentando entender a través del análisis. Elena lo estaba accediendo directamente a través de los sueños, pero vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo lo hacía? El protocolo del espejo temporal tenía 3 fases específicas, 3 momentos precisos de intervención consciente en el proceso natural del sueño. La primera fase la llamaba preparación de la arqueología y comenzaba 6 horas antes de dormir. Elena descubrió que nuestra mente consciente actúa como una barrera natural contra recuerdos que no pertenecen a nuestra experiencia actual. Tiene sentido evolutivo. Imagínate si despertaras cada día con recuerdos confusos de cientos de vidas diferentes. Sería imposible funcionar, pero durante el sueño, esa barrera se disuelve parcialmente. El truco estaba en disolverla de forma dirigida. 6 horas antes de dormir, Elena escribía una pregunta específica en un papel. No cualquier pregunta. Una pregunta formulada de una manera muy particular. Nunca, ¿quién fui en vidas pasadas? Eso era demasiado vago, demasiado amplio. Siempre algo como, ¿qué recuerdo específico explica por qué tengo un miedo inexplicable a las aguas profundas? ¿O qué experiencia anterior me dio esta habilidad natural para los idiomas? Preguntas que conectaban misterios de la vida actual con posibles explicaciones del pasado. Ella escribía la pregunta y después la olvidaba deliberadamente. Pasaba las 6 horas siguientes involucrada en actividades completamente diferentes: lectura, caminatas, conversaciones sobre temas no relacionados, cualquier cosa que desviara la mente consciente de la pregunta. ¿Por qué? Porque Elena descubrió algo que la neurociencia moderna confirma. Cuando te concentras intensamente en una pregunta y luego deliberadamente dejas de pensar en ella, tu mente subconsciente continúa trabajando en la respuesta. Es el famoso efecto de procesamiento inconsciente. Pero en su caso, ese procesamiento no buscaba respuestas solo en la memoria actual. Buscaba en capas más profundas. La segunda fase comenzaba a la hora de dormir. Y aquí estaba el verdadero secreto. Elena no intentaba controlar sus sueños, ella preparaba su mente para reconocer cuándo los sueños cambiaban de calidad. Los sueños comunes tienen una textura específica, son fragmentados, simbólicos, ilógicos. Mezclan elementos del día anterior con preocupaciones futuras de forma caótica. Pero los sueños que acceden a recuerdos más profundos, esos tienen una calidad completamente diferente. Son lineales, coherentes, tienen comienzo, medio y fin. Y más importante, tú no eres observador del sueño, eres protagonista completo. Elena entrenó su mente para reconocer ese cambio, y cuando sucedía, aplicaba la tercera fase, la anclaje. En el instante en que percibía estar en un sueño de calidad diferente, Elena Blavatsky hacía algo específico dentro del propio sueño. Miraba sus manos, no metafóricamente, literalmente. Elevaba las manos frente a su rostro y observaba cada detalle, las líneas, las marcas, el color de su piel, los anillos o su ausencia. Porque Helena Blavatsky descubrió que las manos son el elemento más estable en cualquier experiencia de memoria profunda. Anclan la experiencia al cuerpo, hacen de puente entre la conciencia actual y la memoria accedida. Y entonces, ella preguntaba en voz alta, dentro del sueño, ¿cuándo sucedió esto? La respuesta venía no en palabras,
sino en knowing, un conocimiento directo, una certeza que sentía en todo su cuerpo. Así fue como mapeó no solo vidas pasadas, sino conexiones entre ellas, patrones, temas recurrentes, lecciones no aprendidas que se repetían a través de diferentes existencias. Pero Elena Blavatsky descubrió algo aún más sorprendente. No todas las memorias accedidas eran de vidas pasadas en el sentido espiritual tradicional. Algunas eran memorias ancestrales, experiencias vividas por sus antepasados biológicos y de alguna forma preservadas en ¿dónde exactamente? Fue ahí donde llegó a una conclusión que anticipó los descubrimientos de la epigenética en más de un siglo. Tal vez, escribió ella, las memorias se heredan junto con las características físicas. Tal vez cargamos en nuestra sangre no solo el color de los ojos de nuestros ancestros, sino también sus miedos, sus sueños, sus experiencias más impactantes. En 1884, eso sonaba a fantasía ocultista. En 2024, sabemos que los traumas pueden alterar la expresión genética y ser transmitidos a generaciones futuras. Sabemos que las experiencias de los padres literalmente modifican el ADN de los hijos. Elena Blavatsky estaba en lo cierto, sobre mucho más de lo que imaginaba. Pero aquí es donde su técnica se vuelve realmente poderosa para ustedes, porque no importa si creen en la reencarnación, en la memoria ancestral o simplemente en el poder del subconsciente para acceder a información olvidada. El protocolo del espejo temporal funciona independientemente de sus creencias. Funciona porque activa capacidades naturales del cerebro humano que la mayoría de nosotros nunca aprendemos a usar conscientemente. Déjenme contarles sobre Marcus. Marcus era un ingeniero de software de 34 años que participó en un estudio no oficial sobre técnicas oníricas en 2019. Él no creía en vidas pasadas ni en espiritualidad de ningún tipo, pero tenía pesadillas recurrentes desde la infancia. Siempre la misma. Estaba ahogándose en agua oscura, fría, con sabor a sal. Psiquiatras, terapeutas, medicamentos, nada había funcionado. Por desesperación, aceptó experimentar una versión moderna del protocolo de Blavatsky. En la tercera noche, Marcus tuvo el sueño más claro de su vida. Estaba en un barco de madera. Era de noche, tormenta, y él no era Marcus, el ingeniero de software. Era William, un marinero de 17 años intentando desesperadamente salvar a otros tripulantes de un naufragio. En el sueño, Marcus William murió ahogado, pero murió luchando por salvar vidas. Cuando despertó, Marcus comprendió algo que cambió completamente su relación con el agua. El miedo que cargaba no era sobre morir ahogado, era sobre no ser lo suficientemente valiente cuando importara. 3 meses después, Marcus se inscribió en clases de natación. 6 meses después, obtuvo la certificación de salvavidas. Hoy enseña natación a niños con miedo al agua. La pesadilla nunca más volvió. ¿Historia real? ¿Metáfora terapéutica? ¿Memoria ancestral? ¿Reencarnación literal? Para Marcus no importaba. Lo que importaba era que algo que lo atormentaba durante décadas se había resuelto. Y esto nos lleva al aspecto más fascinante del trabajo de Blavatsky. Ella descubrió que acceder a estas memorias profundas no se trata de satisfacer la curiosidad sobre el pasado. Se trata de resolver patrones del presente, miedos inexplicables, habilidades naturales que parecen venir de la nada, atracciones instantáneas por ciertas culturas, lenguas o periodos históricos, fobias que no tienen sentido basándose en la experiencia actual. Todos estos elementos pueden tener raíces en capas más profundas de la memoria, y cuando accedes a esas raíces, no solo entiendes de dónde vienen, ganas el poder de cambiarlas conscientemente. Pero Elena Blavatsky descubrió algo aún más profundo.
A medida que practicaba el protocolo noche tras noche, comenzó a darse cuenta de que no solo estaba accediendo a memorias aisladas, estaba viendo conexiones, patrones, una continuidad que atravesaba diferentes existencias. Y esa continuidad revelaba algo sobre la naturaleza de la conciencia que cambió completamente su comprensión sobre quiénes somos. Porque si eres capaz de acceder a memorias que técnicamente no son tuyas, ¿qué dice eso sobre los límites de la identidad personal? Si tus experiencias pueden incluir vivencias de otras personas, otros tiempos, otras culturas, ¿quién exactamente eres tú? Elena Blavatsky llegó a una conclusión radical. La identidad que llevamos en el día a día, nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros miedos, es solo la punta de un iceberg gigantesco. Somos, todos nosotros, mucho más vastos de lo que imaginamos. Y los sueños son el portal a esa vastedad. Pero aquí es donde la historia de Elena Blavatsky se vuelve aún más extraordinaria, porque después de años practicando el protocolo, descubrió que no solo estaba accediendo a memorias aleatorias, había una inteligencia detrás de las memorias que aparecían, como si algo o alguien estuviera curando su alma a través de esas experiencias. Déjenme explicarles lo que quiero decir. En 1889, Elena Blavatsky estaba pasando por una de las fases más difíciles de su vida. La sociedad teosófica estaba siendo atacada públicamente, acusaciones de fraude, sus propios discípulos cuestionando su cordura. Se sentía completamente perdida sobre qué dirección tomar. Esa noche, aplicó el protocolo con una pregunta específica. ¿Qué experiencia del pasado me dará fuerza para enfrentar esta situación? El sueño que tuvo esa noche cambió su vida. Se vio como una mujer en la Grecia antigua, una sacerdotisa en Delfos siendo interrogada por autoridades romanas sobre sus prácticas heréticas. En el sueño, la sacerdotisa Elena Blavatsky no se defendió a través de argumentos. Simplemente continuó haciendo su trabajo. Continuó ayudando a las personas que venían a buscar orientación. Y con el tiempo, incluso los críticos más feroces comenzaron a reconocer el valor de lo que ofrecía. Cuando Elena Blavatsky despertó, entendió el mensaje: deja de defenderte, continúa sirviendo. Y fue exactamente eso lo que hizo. Ignoró las críticas y dedicó los últimos años de su vida a escribir La Doctrina Secreta, obra que influiría en pensadores durante más de un siglo. Pero lo más fascinante es que Elena Blavatsky descubrió un patrón en estas experiencias. Los recuerdos que emergían a través del protocolo del espejo temporal siempre tenían una relevancia directa para los desafíos que enfrentaba en el presente, como si existiera una sabiduría acumulada en todas esas experiencias, y esa sabiduría estuviera disponible cuando más lo necesitaba. Esto nos lleva al aspecto más práctico de su trabajo. El protocolo no se trata solo de satisfacer la curiosidad, es sobre acceder a una guía interna para las situaciones de la vida actual. Y aquí está el protocolo completo, tal como Elena Blavatsky lo desarrolló. Fase 1. Preparación de la arqueología interior. 6 horas antes de dormir, usted escribe una pregunta específica, pero la formulación es crucial. Nunca pregunte sobre identidades pasadas de forma genérica. Siempre conéctela con un patrón específico de su vida actual. Preguntas efectivas que Elena Blavatsky probó. ¿Qué experiencia anterior explica mi facilidad natural con habilidad específica? ¿Qué recuerdo me dará el valor para enfrentar situación específica? ¿De dónde proviene mi miedo inexplicable a situación específica? ¿Por qué me siento instantáneamente en casa cuando situación específica? La pregunta debe ser escrita a mano. Elena Blavatsky descubrió que el acto físico de escribir crea una impresión más profunda en la mente subconsciente.
Después de escribir, dobla el papel y lo coloca debajo de la almohada. Entonces, olvida completamente la pregunta. Las siguientes 6 horas deben dedicarse a actividades que ocupen totalmente su atención consciente. Elena Blavatsky recomendaba la lectura de ficción, conversaciones sociales o actividades creativas. El objetivo es permitir que la mente subconsciente procese la pregunta sin la interferencia del pensamiento analítico. Fase 2. Preparación del sueño. A la hora de dormir, Elena Blavatsky seguía un ritual específico. Primero, creaba un ambiente de oscuridad total, nada de luces digitales, nada de claridad externa. ¿Por qué? Porque la glándula pineal, que Elena Blavatsky llamaba la antena del alma, necesita oscuridad completa para producir los niveles ideales de melatonina para sueños profundos. Segundo, se acostaba boca arriba, con los brazos relajados a los lados del cuerpo, y entonces hacía algo muy específico. Repetía mentalmente 3 veces: acepto cualquier verdad que necesite conocer. No, pues esta frase no es accidental. Elena Blavatsky descubrió que la resistencia mental es el mayor obstáculo para acceder a recuerdos profundos. Cuando está mentalmente preparado para aceptar cualquier información, por más sorprendente que sea, la mente subconsciente se siente segura para revelar. Tercero, visualizaba un espejo de agua perfectamente calmo frente a ella y se sumergía conscientemente en ese espejo mientras se dormía. Fase 3. Navegación en el sueño. Aquí es donde la técnica se vuelve realmente sofisticada. Elena Blavatsky entrenó su mente para reconocer cuándo estaba teniendo un sueño común versus un sueño de acceso. Los sueños comunes son fragmentados. Usted salta de una escena a otra sin lógica. Los personajes cambian de identidad en medio de la historia. El ambiente se transforma sin razón. Los sueños de acceso son completamente diferentes. Tienen consistencia temporal. Usted existe como una persona específica, en un tiempo específico, viviendo una experiencia lineal de principio a fin. Y más importante, usted no observa el sueño desde afuera, lo vive completamente por dentro. En el momento en que Elena Blavatsky percibía que estaba en un sueño de acceso, activaba el protocolo de anclaje. Primero, miraba sus manos y preguntaba, ¿cuándo es ahora? La respuesta venía no en palabras, sino en un conocimiento directo, una sensación temporal clara. Segundo, tocaba algún objeto cercano y preguntaba, ¿dónde estoy? De nuevo, conocimiento directo del lugar. Tercero, y esto es crucial, preguntaba, ¿por qué estoy viendo esto ahora? Y observaba qué emoción o insight surgía inmediatamente, porque Elena Blavatsky descubrió que cada recuerdo accedido a través del protocolo tiene un mensaje específico para el momento actual de la vida. La cuarta pregunta era la más importante. ¿Qué necesito aprender de esta experiencia? Y entonces simplemente vivía el sueño hasta el final, prestando atención especial a los momentos de mayor intensidad emocional. Fase 4, integración. Al despertar, y esto es fundamental, Elena Blavatsky no se movía inmediatamente, permanecía exactamente en la misma posición, con los ojos cerrados, durante al menos 5 minutos, y mentalmente revisaba cada detalle de la experiencia, no para analizar o interpretar, simplemente para fijarlo en la memoria consciente. Solo después se levantaba e inmediatamente escribía todo en un diario específico para estas experiencias. Pero Elena Blavatsky descubrió algo sorprendente sobre este proceso de registro. Las primeras palabras que escribía en el papel siempre contenían el mensaje central de la experiencia. Era como si la mano supiera qué escribir antes de que la mente consciente lo procesara. Por eso desarrolló el hábito de escribir la primera frase que le viniera a la mente, sin pensar. Y esas primeras frases se convirtieron en algunas de las orientaciones más precisas que jamás recibió. Lo que Elena Blavatsky
descubrió después de años de práctica. Después de 1900, aplicar el protocolo durante más de una década, Elena Blavatsky llegó a conclusiones que desafiaron incluso sus propias creencias iniciales. Primera descubrimiento. No todos los recuerdos accedidos eran de vidas anteriores suyas. A veces, accedía a experiencias de otras personas que habían enfrentado situaciones similares a las que ella estaba viviendo. Era como si existiera una biblioteca universal de experiencias humanas, y el protocolo permitiera acceder a las experiencias más relevantes para cada situación. Segunda descubrimiento. Los recuerdos venían en capas. Primero aparecían las experiencias más recientes. Luego, gradualmente, recuerdos de períodos más antiguos. Pero la secuencia no era cronológica. Estaba basada en la relevancia emocional para el presente. Tercera descubrimiento. El protocolo no solo revelaba recuerdos, sanaba traumas. Varias veces, Elena Blavatsky accedió a experiencias donde había muerto o sufrido de formas específicas, pero al revivir esas experiencias, conscientemente, a través de los sueños, conseguía completar procesos emocionales que habían quedado inacabados. Era como si estuviera dando cierre a capítulos no resueltos del alma. Pare, respire profundamente, sienta el aire entrando en sus pulmones ahora, en este preciso momento, porque lo que voy a revelarle a partir de ahora desafiará todo lo que creía sobre la naturaleza de la memoria y la identidad. Elena Blavatsky descubrió que el protocolo no solo accedía al pasado, también revelaba potenciales futuros. En 1891, tuvo una serie de sueños sobre una época donde las personas se comunicarían instantáneamente a través de cajas luminosas que cabían en la palma de la mano. Ella vio una era donde el conocimiento de toda la humanidad estaría disponible a través de estas cajas, y vio también cómo esta tecnología crearía tanto conexión como un aislamiento profundo entre las personas. 100 años antes de los smartphones, Elena Blavatsky estaba soñando con Internet y sus consecuencias sociales. Pero lo más perturbador, ella se veía viviendo en esa época, no como Elena Blavatsky, sino como otra persona, enfrentando los desafíos específicos de una era hiperconectada. Fue entonces cuando percibió algo que cambió completamente su comprensión del tiempo y la conciencia. El protocolo del espejo temporal no solo estaba accediendo a recuerdos lineales del pasado o predicciones del futuro, estaba revelando que la conciencia existe fuera del tiempo lineal y que todos nosotros tenemos acceso simultáneo a información de múltiples líneas temporales. ¿Cómo aplicar el protocolo de Blavatsky hoy? Ahora quizás te estés preguntando, ¿esto realmente funciona? Y si funciona, ¿cómo puedo aplicarlo sin los años de entrenamiento que Elena tuvo? La respuesta te sorprenderá. El protocolo funciona independientemente de tu nivel de entrenamiento, porque está basado en capacidades naturales del cerebro humano. Durante el sueño REM, tu mente subconsciente accede naturalmente a información que está más allá de la memoria consciente cotidiana. El protocolo de Elena simplemente dirige este proceso natural, pero te daré una versión simplificada que puedes experimentar ya en la próxima noche. Versión moderna, simplificada. Antes de dormir, escribe una pregunta específica sobre un patrón inexplicable de tu vida actual. Puede ser un miedo que no tiene sentido basado en tu experiencia, una habilidad que tienes, pero nunca aprendiste formalmente, una atracción instantánea por ciertas culturas o épocas históricas. Escribe la pregunta, coloca el papel debajo de la almohada y olvídalo. Al dormir, repite mentalmente, acepto cualquier verdad que necesite conocer. Y entonces simplemente duerme. Si te despiertas con un sueño particularmente vívido y lineal, un sueño donde eres protagonista completo de una experiencia coherente, anótalo inmediatamente. No intentes interpretarlo,
solo regístralo y observa si hay alguna conexión entre la experiencia del sueño y la pregunta que hiciste. El caso de Isabel. Isabel era una profesora de 29 años que siempre tuvo un pavor inexplicable a hablar en público. No ansiedad normal, terror paralizante. Esto no. Tenía sentido porque ella era naturalmente extrovertida y se comunicaba bien en situaciones personales. Ella aplicó el protocolo simplificado preguntando, ¿de dónde viene mi miedo a hablar en público? En la segunda noche, Isabel tuvo un sueño extraordinario. Estaba en una plaza medieval, siendo juzgada por herejía ante una multitud hostil. En el sueño, ella sabía exactamente por qué estaba siendo acusada. Había enseñado a niños a leer, contrariando a las autoridades locales. La experiencia terminó con ella siendo silenciada para siempre. Cuando Isabel despertó, algo había cambiado fundamentalmente. Ella entendió que su miedo no era a hablar en público, era a ser castigada por compartir conocimiento. 3 semanas después, se ofreció voluntaria para dar una charla sobre alfabetización en su escuela. 2 años después, se convirtió en una de las conferenciantes educativas más solicitadas de la región. El miedo había simplemente desaparecido. El descubrimiento final de Elena Blavatsky. En los últimos años de su vida, Elena Blavatsky llegó a una conclusión que sintetiza todo lo que había aprendido a través del protocolo. No somos individuos aislados viviendo vidas separadas. Somos expresiones temporales de una conciencia mucho mayor que se experimenta a través de múltiples formas, épocas y realidades. Cada vida es como un personaje que esa conciencia mayor interpreta para aprender aspectos específicos de la existencia. Y el protocolo del espejo temporal nos permite acceder a la sabiduría acumulada de todas esas experiencias. Pero Elena Blavatsky descubrió algo aún más profundo. A medida que practicas el protocolo y accedes a esas capas más profundas de la memoria, no solo entiendes quién fuiste, te conviertes en quien realmente eres, porque tu identidad actual, tus limitaciones, tus miedos, tus creencias sobre lo que es posible, son solo una fracción minúscula de lo que realmente eres capaz. Cuando accedes a memorias de ti mismo, siendo valiente en otras épocas, recuperas esa valentía en el presente. Cuando recuerdas haber dominado habilidades en otras existencias, esas habilidades se reactivan naturalmente. Cuando te conectas con la sabiduría que acumulaste a través de múltiples experiencias, esa sabiduría se vuelve disponible para los desafíos actuales. Elena Blavatsky percibió que el protocolo no era solo sobre acceder al pasado, era sobre recuperar el poder personal que siempre estuvo ahí, pero que habías olvidado. La transformación final. En los últimos meses de vida, Elena Blavatsky escribió en su diario algo que resume perfectamente lo que había descubierto. Pasé décadas creyendo que estaba explorando vidas pasadas. Hoy entiendo que estaba simplemente recordando quién siempre fui. El olvido es temporal, la esencia es eterna, y a través de los sueños podemos despertar a nuestra verdadera naturaleza. Esa es la verdadera revolución del protocolo de Blavatsky. No se trata de probar la reencarnación o validar creencias esotéricas. Se trata de expandir tu identidad más allá de las limitaciones que has aprendido a aceptar. Es sobre reconocer que tienes acceso a mucha más sabiduría, coraje y capacidad de lo que tu experiencia actual sugiere. Es sobre entender que los sueños no son solo procesamiento aleatorio del cerebro, son portales a la totalidad de lo que eres. Y quizás, solo quizás, cuando comiences a mirar a través de esos portales, descubrirás que nunca fuiste solo una persona viviendo una vida. Siempre fuiste una conciencia infinita experimentándose a través de múltiples formas. Y ahora
Tienes la llave para acceder a esa infinitude. La pregunta que queda es simple. ¿Estás listo para descubrir quién eres realmente más allá de quien crees ser? El espejo del alma está esperando.